hace que algunas personas sientan un espíritu solidario y que los lleve a involucrarse y a participar y a hacer algo al respecto. Y cuando haces eso, ¿hasta qué punto vincularte con esas personas que ayudas, no? ¿Cuáles son los límites? ¿Hay? Y ese impulso de vincularte, de hacer algo, ¿de dónde viene? ¿Se los enseñaron o surgió a partir de alguna experiencia que los hizo tomar la decisión? ¿Y cuánto les afecta el dolor ajeno, realmente? Hoy en Química Pura justamente vamos a hablar sobre eso, sobre vínculos solidarios de diversos tipos. Nuestros invitados van a contar su experiencia y van a, bueno, opinar de lo que han visto a su alrededor, pero tiene que ver con ese momento en el que uno decide involucrar, dar su tiempo y quién sabe qué más para ayudar a otras personas que tienen algún tipo de necesidad, necesidades diferentes, carencias diferentes. ¿Cómo ven ellos al otro? ¿Desde dónde los ayudan? ¿Qué reciben? ¿Reciben algo? ¿Cuánto dan? ¿Cuánto reciben? Para empezar les vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es Marino Mixán. Es diseñador de joyas y arquitecto y tiene más de 10 años ayudando a Aniquem como voluntario. Ahorita él nos va a contar de qué se trata. Y él nos dice: te encariñas demasiado con ellos, te involucras al 100%. Hay gente que ayuda vinculándose, hay otros que prefieren hacerlo de lejos. Y tenemos a Liesel Kruger, que es esposa, madre, administradora hotelera, fundó Caritas Felices, que operan a niños con labio leporino, y dice: el entender sus rollos, su personalidad, sus actitudes, me es difícil. En la teoría puedo tratar de entenderlo, al saber todo lo que implica, pero en realidad creo que nunca lo voy a entender bien, al no estar en esa situación ni haber pasado nada parecido. Nos acompaña también Jackie Arista. Ella es abogada y empresaria textil y trabaja en comunidades rurales. Nos dice: siempre he hecho ayuda social, me encanta hacerlo. Desde muy pequeña recuerdo haber dado todas mis propinas a los niños pobres porque no entendía la desigualdad. No era un tema de qué buena era, en realidad sentía la pegada. Y el nombre, tu nombre me parece impresionante porque es Ángel Guerra, o sea, un ángel guerrero, ¿no? Ángel Guerra, que es voluntario activo involucrado a Crea Más Perú, comunicador, y él es encargado de las relaciones institucionales de esta institución. Está involucrado hace 2 años y medio y dice: es inevitable a veces no tener un niño favorito, ¿no? Te encariñas con un par, quienes son los más cariñosos y sueltos. Es una familia, ves a esos niños mucho más que a tus abuelos o tus sobrinos. Gracias. Bueno, bienvenidos. Entonces empecemos con, o sea, esto tuvo un comienzo, ¿cierto? No nacieron siendo, qué sé yo, solidarios. Eso se aprende en el camino, aunque ¿no? ya que un poquito, ¿no? Sí. Desde chiquita. Sí. Pero la pregunta es, para todos, es ¿qué los motiva? ¿Qué los motivó a ayudar al comienzo? Tienes que poder rastrear ya aquí un comienzo. Sí, claro, ¿no? Que sí. La verdad que recién cuando me contactaron los del programa me puse a pensar por qué lo hacía. Nunca me había puesto a pensar por qué lo hacía, porque siempre dirijo mi vida por el corazón y desde chica no entendía cómo podía yo haber tenido un hogar donde sobreabundaba el amor y chicos donde no tuvieran nada. Sobre todo amor. No tanto cosas económicas, sino cariño, tiempo, dedicación, que alguien se preocupe por ellos. Y sentía que cuando fuera grande y trabajara, iba a hacer algo por ellos, de todas maneras. Pero además tú dabas tus propinas de niña. Sí, bajaba la luna del carro, íbamos atrás los 3 hermanos y las repartía, ¿no? Y mi papi me decía: Jackie, por favor, ahorra, ¿no? Desde chica, lo sigue diciendo hasta el día de hoy, en verdad nunca... Te sigue diciendo: ahorra, Jackie, ahorra. Claro, a tu papá le preocupa tu futuro, digamos. Mi papi siempre me dice lo mismo, ¿no? Porque me dice: Jackie, por Dios, o sea, ya no te veo tan generosa, te veo que, por Dios, un día vas a darlo todo, ¿no? Y en verdad, siento que tengo demasiado para dar dentro de mí y me falta tiempo. Pero Jackie, ¿tú no tienes ahorro? Digamos, ¿tú no guardas algo para ti? Sí. Ahorro, lo que pasa es que mi papá es exagerado. Ah, ok. Se preocupan. Sí, y se preocupa mucho, pero claro, no. porque también tienes que, o sea, cuidarte tú, ¿no? Es mi papi, lo adoro, pero en verdad, o sea, sí, tengo que decir cómo es él, ¿no? Él, por ejemplo, en una ocasión quise celebrarle el cumpleaños a los niñitos que tenían SIDA.
y contraté al mejor show, las Dalinas, las Nubecinas, o sea, lo mejor del momento. Y mi papi me dice, ya que no es necesario que contrates lo mejor. Y le dije, sí, porque si doy, tengo que dar lo mejor. ¿Entiendes? Entonces, mi papi en ese momento se queda como callado, pero a lo largo del camino y a lo largo de mi vida he tratado siempre de decirle que todo lo que tenemos que compartirlo. ¿Y ustedes dónde descubrieron su motivación? Porque ella desde chiquita, desde la ventana del carro. Claro, ¿no? pero es como inevitable a veces, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, decidí entrar a CreaMás, fue cuando tú de repente tienes esa sensación de que puedes, como lo dijo Jackie, puedes ofrecer algo de ti. Entonces, si puedes ofrecer algo de ti, buscas la oportunidad o buscas de qué manera hacerlo. Entonces, afortunadamente para mí, llegó CreaMás a mi vida, que fue que hizo que yo pudiera cumplir y satisfacer esta parte de mi vida que tú dices, en realidad sí, yo puedo aportar esto, ¿no? Entonces lo aporto de esta manera. Pero antes de eso, porque estás hace 2 años y medio ahí, Sí. ¿antes no eras así? No, o sea, no pertenecía a un voluntariado constante, a una especie de ayuda solidaria así que perdure, ¿no? No, o sea, sí tenía algunos actos filantrópicos, de repente podía asistir a una campaña de la universidad o algunos amigos se juntaron para poder hacer cierta actividad que permita ayudar a otras personas que lo necesitan en ese caso. Entonces, sí colaboraba con ese tipo de eventos, pero no mantenía una constancia en eso, ¿no? Entonces, fue ahí que por ahí empezaba de repente a tener un poco de solidaridad. Yo creo que todos tenemos en el fondo ese bichito de la solidaridad que te empuja a poder ayudar a esa persona que te necesita, ¿no? En ese momento. Pero también, digamos, me da la sensación que tiene que ver con una sensación tuya de yo tengo y ellos no. Claro, o sea, es a veces un poco, como lo dijo Jackie, injusto, poder ver a cuántas personas que de repente carecen de algo que posiblemente a ti te sobra, ¿no? Que puede ser amistad, puede ser tanto cariño que recibes de parte de tu familia, de parte de tus amigos, que de repente están ahí cuando tú lo necesitas y te dicen, oye, ¿sabes que estamos contigo, no? Entonces, de repente hay, en el caso de, puede haber niños que de repente no reciben ese tipo de afecto, ¿no? Y eso puede traer, pues, consecuencias en un futuro. Puede ser que estos niños, si no reciben ese tipo de afectos, sean un poquito más complicados al momento de dar afecto, ¿no? Y en tu caso, Marino, además que me llama la atención, porque, digamos, tú eres arquitecto, eres diseñador de joyas, o sea, lo estético para ti es fundamental. Es fundamental. Y no es tan fácil a veces para muchas personas estar rodeado de niños quemados. No, no es nada fácil, porque el estar, pues, yo creo que el discapacitado que sufre más en nivel general es el quemado, porque no solamente es algo estético, sino que también es algo que afecta interiormente, Claro. porque a veces muchas personas son crueles al referirse a este tipo de personas, y es porque el ser humano no está capacitado para poder ver de pronto a una persona que sufrió tremendo daño físicamente, y es Un impactante. daño tan evidente. Totalmente. No, es como, claro, o sea, tiene que ver con heridas, con sangre, con desfiguración. Como es muy fuerte y muchas personas a veces no me entienden, o sea, pero yo digo, por ejemplo, ¿a quién no le pasó que alguna vez alguien le quemó con un cigarro, no? Y de pronto te duele, te arde, te zapateas un buen rato. Terrible. Y duele mucho, ¿no? Yo digo, mira, imagínate que te quemes un brazo, medio cuerpo, y de pronto que salgas a la calle y que alguien te mire feo, ¿no? Y es sin querer, porque la gente de pronto como que te mira. Claro, ahí podríamos estar Asustado, afectando ¿no? también la autoestima de la persona. Y Totalmente. Imagínate. Totalmente, es algo que da, porque digamos, en el caso de Aniquema hay ayuda física, ayuda terapéutica y también psicológica. Porque, digamos, no es suficiente con las dos primeras, sino que el psicológico es algo muy fuerte y que dura años y es consecutivo y algunos tienen que tenerlo toda la vida. O sea, es salud, estética y emocional. Es muy fuerte. Claro. ¿Y cuándo descubriste tú este espíritu solidario para...? Mira, que fue cuando tenía aproximadamente unos 18 años. Era una Navidad y recuerdo que prendí la televisión y salía que en la sierra unos niños estaban jugando con pirotécnicos, ¿no? Rata, todo esto. Y bueno, yo de niño siempre he sido muy pirotécnico, ¿no? Siempre tenía muchas cositas de estas, del otro. Y justo veo unas noticias y sale que 2 niños pues fueron afectados por un cohete rata al prenderlo y se perdieron las manos. Y yo me quedé como que... qué fuerte, ¿no? Me dolió bastante y dije, ¿cómo es posible que pase eso, no? Pero vamos, que fui al 3er piso y prendí los cohetes que tenía, ¿no? Prendí porque yo también estaba con los cohetes rata, los prendí, hice mi castillito de ladrillos. De pronto voy, los prendo y no prendían. Voy, los prendo, no prendían. Lo prendo y explota. En tu mano. En mis manos. Y lo primero que pensé fue como que me acordé de la noticia que había visto hace menos de una hora de los niños que se volaron las manos y yo dije, Dios mío, mis manos. Y yo justo empezaba mi carrera. Dije, mis manos, ya no voy a poder hacer nada, no voy a poder pintar, me pasaba todo, no voy a poder dibujar. Y me sentía mareado, veía mucho humo.
y sentí un dolor tremendo, era como que tener el corazón en las manos porque me latían mucho, mucho, mucho y no podía ver, comencé a ver poco a poco y yo solamente pensaba ver sangre y mis dedos trillados, pero no, comencé solamente a ver mis dedos muy, muy, muy hinchados, todo morado, con humo y no me pasó nada. Y yo dije, estos niños perdieron las manos y yo las tengo completas. Dios mío, eso es un milagro, es algo que... Lo viste como una señal. Totalmente, fue algo totalmente inexplicable en ese momento. Pero una de las cosas primeras que dijo, voy a visitar a esos niños, voy a ver, porque yo creo que me están enviando por acá. Y así fue que busqué algún centro de ayuda a niños quemados y encontré a Nikem. Y ahí comencé a relacionarme con ellos de diferentes maneras. Tú no te topaste con Anikem, tú fuiste a buscarlos. No, yo fui a buscarlos, porque yo no sabía ni que existían en realidad, pero dije, voy a buscarlos. Que tú vas casi todos los días a visitarlos. Voy a visitarlos cuando puedo porque yo tengo una vida profesional que hay que ocupar. Ajá. Claro. Pero todos los días pienso en ellos. Okay. Ah, ok. Todos los días es que pienso en ellos de alguna manera porque lo que hago más fuerte, digamos, es anualmente hacemos una fiesta para 150 niños, que fue el domingo 16, o sea, hace poco. Y bueno, esa es la fiesta de Navidad donde tratamos de darles un show infantil, regalos, hacerles pasar un lindo momento y todo. Ok, vamos a ir a una pausa y después Licen nos va a contar un poco sobre su historia. Bueno, personas que tienen un espíritu solidario y que establecen vínculos solidarios con muchas personas que no conocen, ¿no? Con instituciones, niños, qué sé yo, y Licen nos iba a contar cómo fue tu historia, porque en tu caso, por lo que mencionabas, no siempre fuiste así, de pronto descubriste ese espíritu con los niños de labio leporino. En realidad siempre he tenido un ejemplo bonito en mi familia también de solidaridad, de ayuda. Pero no repartías tus propinas en la calle. No me dan propina. No te dan propina. Tengo que reclamar. Claro. Pero sí hacíamos cosas lindas. Nosotros, mi papá tenía con unos tíos una chacra en Huacho. Okay. Entonces de chica íbamos de viernes a domingo siempre a la chacra, al campo. Y me acuerdo que hacíamos como la escuelita. Entonces éramos todos, yo era la menor, la cola de todos, pero éramos 7, entre los primos y todos los que íbamos a la chacra todos los fines de semana, y enseñábamos a los hijos del capataz que vivían ahí, que se llamaba Pablo, y tenía como 10 hijos además. Entonces hacíamos un poco una especie de escuelita, y de esa manera ayudábamos y compartíamos un poquito también nuestro tiempo. Eso fue una etapa. Recibían también, ¿no? Por supuesto, era muchísimo. Y era lindo, ¿no? Pero esa fue una etapa que terminó cuando yo tenía como 13 años, porque los terroristas nos mandaron decir que no fueran, no nos iban a matar, pero que no fuéramos, bien generosos. Entonces ya se cortó este canal, ¿no? De ayuda hacia ellos en ese momento. Ese vínculo. Sí. Pero después, bueno, seguí mi vida normal y yo estudié algo que no tiene nada que ver con salud. Yo estudié administración hotelera, me especialicé en flores. Mi trabajo era básicamente decoración de matrimonios, showers, novias, buqués. Entonces, como mi trabajo era ligado básicamente... a lo estético también. También, quizá. Y como era fines de semana, yo tenía de entre lunes y jueves bastante tiempo libre, ¿no? Día de semana tenía muy poco trabajo y bueno. Entonces, quería hacer un voluntariado. Yo tuve una vivencia dura con un familiar muy cercano, pero en cuanto a cáncer. Entonces yo quería meterme realmente al INEN, a ayudar 1 o 2 veces a la semana. Incluso la mamá de una novia que yo hice las flores, un día fue la chica esta, ¿no?, a ver la flor, y la señora llegó disfrazada de voluntaria del INEN, y yo le dije, ay, yo quiero ayudar. Me dio su nombre, pero realmente lo fui pateando. Yo creo que era de una manera inconsciente porque era bastante duro. Era como un reto para mí poder ir ahí, al INEN, pero en el fondo no lo lograba. Era fuerte, ¿no? Era una vivencia fuerte. Entonces, justo paralelamente una amiga me dice, oye, van a venir un grupo de gringos al Hospital María Auxiliadora, yo nunca había ido en mi vida, y a ver, pues si quieres ir a ayudar de traductora, van a hacer una campaña multidisciplinaria. Entonces, ya le dije, medio que haciendo mi buena obra del día, voy a ir el martes a ayudar toda la mañana, perfecto. Y realmente fui ese día y aterricé, o sea, me di cuenta de la necesidad que había en todos los aspectos. Y yo no estuve en labio leporino, estuve en ojos. Yo estaba, me acuerdo, repartiendo anteojos, ayudando en todo el tema de oftalmológico en esa campaña. Pero claro, ves todo lo demás y ves la cantidad de gente que hay. ¿Qué viste? ¿Qué ves? Ves gente que
tiene muy poco y que tiene muchas necesidades. Ves gente que no tiene para comprarse un par de lentes. En ese momento a mí me impresionaba. Porque son medidas estándares que traen, ¿no? Entonces tú tienes que, o sea, los doctores, los gringos hacían más o menos las medidas y tú tenías que buscar más o menos cuál era el que le hacía, con un poco de criterio y mirando. Veías colas de colas, ¿no? De gente que venía de provincias, no solamente de gente que venía de Lima. En ese momento, pero paralelamente operaban labio leporino y paladar hendido. Entonces yo realmente me quedé, me di cuenta que había podido ayudar concretamente ese día. Y terminé yendo todos los días de la campaña, que eran 3 o 4. Tú has dicho, Lisel, hice mi buena obra del día. ¿Eso es algo que los acompaña a ustedes también? O sea, piensan, digamos, todos los días tengo que hacer algo bueno por alguien. Porque yo no creo que la mayoría de gente lo haga, tampoco, ¿no? Pero digamos, o sea, me parece un montón. Es como... Es que no es que yo me levanté y decía voy a hacer mi buena obra del día. Ese día fue ese día porque, claro, yo no estaba haciendo algo más útil, por decirlo de alguna manera. Te das cuenta, no tenía que trabajar, o sea, tendría alguna otra que hacer, pero no era nada trascendental, algo que me ayudaba. Entonces, si me llaman y me dicen, oye, ¿puedes ir a ayudar? Era como que un cargo de conciencia... En vez de irme al gimnasio, me voy a ir a ayudar. Pero entonces sí es la necesidad de ser útil. Es como lo que te contaba y te decía que de repente tú sientes esa necesidad de ayudar a alguien, ¿no? Y no sabes de qué forma. Entonces, no tienes la oportunidad. Claro, entonces es como cuando se te presenta esa oportunidad, lo haces y lo mantienes. Entonces, en el caso de nosotros, de repente que estamos en una organización o determinado proyecto constante, evita que de repente pensemos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué de bueno voy a hacer hoy día? Pero comparto contigo en el que dudo mucho que haya mucha gente que se levante y diga, bueno, hoy día voy a ser el pastor, hoy día voy a ser el bueno y voy a ayudar en tal cosa o en tal cosa. No, yo creo que es algo que se te presenta. Claro. Y ahí tú has hablado, Ángel, de algo interesante. Tú has dicho, uno siente la necesidad de ayudar a alguien. Sí. Yo creo que todos la tenemos. La Pero mayoría de los seres porque humanos. estás hablando de alguien que necesita algo, pero tú también necesitas algo. Totalmente, O sea, tú necesitas ser útil. Claro. Sí. Claro. ¿No? Es ahí. Es que al final de cuentas, eso es, yo creo que todos los que estamos acá es porque queremos, no sé, damos gracias a Dios por las bendiciones y por todo lo que tenemos. Pero también, en el fondo, hay algo de egoísmo quizá. Por lo menos en mi caso. ¿Por qué? Porque tú estás dando mucho, pero es tanto lo que recibes y también lo que te hace sentir. O sea, ¿tú consideras que toda ayuda es una autoayuda? También. Yo creo que sí. Es una especie de beneficio para ambas partes, Así considero es. yo. Tanto para la persona a la que tú ayudas y para ti, porque sientes esa satisfacción de poder decir, mira lo que estoy haciendo y sabes qué es lo importante, estoy haciéndolo bien. Entonces, el hecho de que lo estés haciendo bien hace que tú sigas en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, es por el otro y por uno. En verdad, lo que yo sentía de chica mejor dicho, comenzó de una manera más formal el día que vi por primera vez la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Yo había escuchado hablar de la Madre Teresa de Calcuta, pero nunca había visto su vida. Me fui a un retiro que se llamaba Crecer Juntos en el Amor y nos proyectaron la película y me quedé impactada. No podía creer que existiera un ser humano con esa capacidad de dar. Una vez escuché que un sacerdote me dijo, no, hay gente que tiene capacidad de amar limitada y hay gente que la tiene ilimitada. La Madre Teresa de Calcuta es una persona que tenía la mayor capacidad para dar amor. ¿Tú no te has casado? No. ¿Y tú pensaste en algún momento ser monja? Sí. Me entrevisté pertenezco a la parroquia Cristo Salvador, de franciscanos capuchinos. Me entrevisté hace muchísimos años, tendría 23, y me dijeron de que no tenía el perfil porque era una persona muy activa, de mucha acción. Me gusta mucho la labor de campo. Las monjas no deben ser activas. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Sí. Me gusta mucho la labor de campo, me cuesta mucho leer la Biblia, rezar el rosario, no soy contemplativa. Los párrocos y los sacerdotes de mi parroquia seguramente no les va a gustar lo que digo, pero saben que yo estar en un círculo bíblico me cuesta mucho, pero sí asisto a misa todos los días. Pero no te interesaba formar una familia. Siempre soñé con casarme, pero creo tanto en Dios y en su voluntad que pienso que si Él no ha permitido que yo me case hasta el día de hoy, debe ser por algo. ¿Pero crees que existía espacio para eso?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, ¿tendrías tiempo? Por supuesto. Claro que sí, me encantaría tener una familia, un esposo y chicos, pero la última vez que conversé con un amigo me dijo, con el párroco, con el padre Edgar, me dijo, Jackie, de repente Dios piensa que si tú te casas y tienes hijos, vas a estar enfocada en tu familia y vas a dejar de dar ese amor tan grande que tienes dentro de ti a tantos otros niños. Y una pregunta, ¿y ustedes son así también con los cercanos? ¿Con su familia? Totalmente. ¿Ah? Totalmente. A mí me viene de familia eso. O sea, tal vez será porque, gracias a Dios, tengo una familia muy unida, recibo mucho amor. Mi familia es muy reducida, o sea, digamos, tengo papá, mamá, mi hermana y yo. Y ahora... ¿Y no tienes primos? Tengo, ¿tías? pero tengo... Porque si uno ve alrededor, hay un montón de gente que necesita ayuda. Sí. ¿Por qué no ayudarlos a ellos? Es algo bien raro porque yo soy muy unido, pero digamos con papá, mamá, mi hermana y ahora mi sobrina Nicole. Somos un grupito muy pequeño. Hay primos, hay tíos, pero digamos... Cuidan el núcleo. Sí, es algo bastante hermético, que de pronto se ha cuidado mucho, como un bonsái, algo bien cuidadito, que de pronto el resto del jardín no está ahí. Sabemos que está ahí, pero de pronto Claro. hay sumo cuidado en el núcleo principal. ¿Pero no te preguntas qué necesita mi otra familia extensa? ¿Qué será que tal vez la ausencia a veces de algunas partes de algunos miembros de la familia secundaria, de repente la he encontrado en los niños que ayudo? Tal vez si de repente el ser humano tiene la capacidad de proteger a su propia familia y a alguien más, y tal vez yo ya tomé una decisión, ¿no? Inconscientemente. Uno tal puede vez, no elegir sé. también, ¿no? Vamos a irnos a una pausa. Perfecto. Y volvemos con ¿qué opinan ustedes sobre la frase la caridad empieza por casa? Volvemos. Estamos en Química Pura hablando sobre vínculos solidarios y justamente nos fuimos con esta frase conocida, ¿no? La caridad empieza por casa. Pero pasa, no sé, de repente no es el caso de ustedes, pero pasa con otras personas que le dan todo a, digamos, a la obra benéfica que han elegido y la familia queda más descuidada. Bueno, Entonces, dice que a sus a partir sobrinos no de les eso presta mucha atención. surge esta frase, ¿no? Sí, ahora como les No comentaba... sé si han visto casos así también. No he visto casos, pero como les comentaba, casualmente CREAMAS es una organización sin fines de lucro que busca pues reforzar conocimientos matemáticos a niños de bajos recursos. Y es curioso porque a mí, yo siempre consideré que los niños no me gustaban. O sea, en verdad no tenía mucha paciencia. Y es aquí donde entra el tema, en donde tú aprendes también de la otra persona. Entonces, a mí me enseñó CREAMAS a tener un poco más de paciencia con los niños. Esto hace que yo con mis sobrinos pues me junte un poco más. Soy una persona cariñosa, me considero una persona afectuosa, que le gusta mucho dar y recibir amor, no tengo problema con eso, pero con respecto de repente hay niños en mi casa, sobrinos, en donde de repente no tienen dificultad para hacer una tarea de matemáticas o algo, ¿no? Y es como que a veces tú dices, pucha, ir hasta tu casa, sobrino, ir a tu casa, pero vente mejor tú a mi casa, yo acá te enseño, ¿no? Y eso ya se separa, pero en CREAMAS, entonces nosotros vamos los sábados allá, entonces vas tú desde tu domicilio hasta CREAMAS. En el caso mío, yo vivo en Comas y los colegios están en Chorrillos, en San Juan de Miraflores, que es bastante lejos. Entonces no tenía problema en levantarme muy temprano para ir hasta allá, ¿no? Y poder hacer lo que ¿Y no un hacía en sobrino mi no te ha casa. reclamado? Dice, oye, tío, o sea, no vienes aquí a hacer la tarea Es que tu y te sobrino vas hasta el no otro necesita lado. tanto. Es que claro, Sientes mira, que tu sobrino eso. no te necesita tanto. Como las otras personas. Pero entonces es una necesidad de sentirse absolutamente necesitado. ¿O dónde vas a ser más útil también? Eso creo que es... Porque tienes poco tiempo, finalmente. Todos tenemos otras cosas que hacer. Y tus hijitos pequeños no te dicen, mamá. Lo que pasa es que, bueno, lo mío no es diario. Ya. Nosotros hacemos, bueno, Misión Caritas Felices, nos dedicamos a hacer campañas de operaciones gratuitas a pacientes con labio leporino. ¿Qué hacemos? Entre 4 y 6 campañas anuales. Entonces, mi trabajo es desde la casa, organizar todo el tema de la campaña, y tengo que hacerlo pues como puedo, los momentos que puedo, ¿no? Felizmente que ya el mayor está en el colegio, la segunda está en el nido, entonces esa mañana es como oro para mí, las pocas horas que tengo para poder avanzar todo lo que puedo. ¿Nunca te ha reclamado tu esposo tiempo de decir, oye, Sí, porque además yo también él necesito? se casó con una florista y ahora? el cambio fue bastante radical. Y bueno, él realmente ha cedido un montón y me ha apoyado en todo. ¿Y en qué Obviamente, tenía al que comienzo, ceder? bueno, su atención también. Yo le cocinaba el almuerzo todos los días. Ahora Y no. dejaste de hacerlo.
Sí, pues. Bueno, ya no, ¿no? Antes, bueno, vivíamos los dos solos, entonces yo me ocupaba de todo en la casa y vivía en un departamento en la casa de mis suegros, aparte del jardín. Entonces al comienzo yo iba y le cocinaba todos los días y almorzábamos juntos. Ya después era cuando no podía que almorzaban de su mami. Entonces, y sobre todo el cambio, ¿no? El chip, o sea... No, y es más interesante que lo diga, bueno, tu esposo... Yo me casé siendo de una manera en ese sentido, o sea, con tiempo libre, con Claro. tiempo para nosotros y en general para lo que quisiera Ahora hacer. no. Y ahora manejo mis tiempos, sí, porque nosotros... somos 6 fundadores, yo soy una de ellas, yo lo dirijo, pero finalmente nuestras metas, los objetivos y nuestro compromiso es de acuerdo a nuestro tiempo y a lo que podamos. Nadie te lo exige. Pero claro, hay un tema personal, ¿no? Tú ya tienes un compromiso. Ya te comprometiste, Exacto, claro, sabemos ya no que vas a vamos a hacer abandonar la 4 causa, a ya. 6 campañas Claro. y además nos motiva y tenemos esa meta y esas ganas de hacerlo, pero él me ha entendido, creo que él me ha visto tan feliz durante todo este tiempo y viene que finalmente es duro para mí. Pero no es tan fácil porque muchos pueden decir qué bacán lo que haces, pero a veces la familia es la primera que dice Es bien bravo. no me parece tan bacán. Te digo, es bien Sí, bravo. es verdad, sí. Cuando yo Te comencé en reclaman. Medivisiones, mi mamá es súper tradicional, mi familia en general. Entonces, ¿cómo vas a dejar a tu marido? En verdad me voy un fin de semana, ¿no? De jueves a lunes o de viernes a lunes. 6 veces al año. No, porque en Lima son 1 o 2, o sea, son 4 veces al año, o 5, ¿no? Pero, y bueno, algún viaje que normalmente trato de hacerlo ida y vuelta para hacer el convenio con el hospital, para mirar, para ver el previo, ¿no? Pero no son tantos días seguidos. Y yo comencé cuando todavía no tenía hijos. Entonces era el comienzo, ¿y cómo vas a dejar a tu marido? Pelijita. Y entonces me daba un cargo de conciencia también, me sentía mal, pero por otro le decía, pucha, no se va a morir, al contrario, en verdad también se queda feliz. Entonces, no, Qué bien es que un te extrañe espacio. 4 días. Claro, es un Pues, espacio, ¿no? También, Marino, mencionabas que a veces en tu familia no te entienden tanto. Es como a veces mi papá me mira como que me examina, quisiera saber qué tiene dentro, me ve como que... ¿Será ¿Qué por qué escondes? sales tanto, te llena tanto? Por ejemplo, a mí me encanta viajar, ¿no? Él mirará y mira, oye, este chico de repente debería salir más de viaje, salir otra cosa. Y es como que no comprende, ¿no? No hay algo que no entiende, que a veces lo que uno hace es como que cuando tienes sueño, no tienes sueño, poco a poco te caes, es inconsciente, no sabes por qué tienes sueño, pero llegas a dormir. Yo creo que lo mismo es como con ayudar, ¿no? Quieres ayudar, lo haces hasta que de pronto lo haces, pero de pronto las personas te ven y no llegan a entender, no perciben En el eso. caso, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, afortunadamente he tenido desde el principio el apoyo de mi mamá, de mis hermanos, en donde a veces teníamos alguna reunión de Creamás los días de semana, ¿no? Porque hay gente que se dedica a su trabajo, o sea, este voluntariado es sin fines de lucro, no recibes un sueldo por tal, pero de algo tienes que vivir. Entonces trabajas, sales de la oficina, te juntas con otros creandos más, planifican su rol de lo que van a aplicar el día sábado, cómo lo vas a hacer. Entonces, pero esto implica juntarte con estas personas, pues plan de 8 o 9 de la noche, cuando la mayoría de gente ya salió de la oficina de trabajar, y se prolonga hasta las 12, 1 de la mañana de repente, ¿no? Entonces llegas a tu casa tarde y a veces tu mamá te dice, al menos en mi caso mi mamá me decía, pero que en verdad tienes una reunión de voluntariado hasta la 1 de la mañana, o sea, por favor, ¿no? Y era como que poco a poco ya mi mamá empezó a entender que así era el tiempo, Es pues, ¿no? normal que los familiares reclamen Claro, atención, y que que se reclamen tu preocupen. tiempo, es normal. Pero en mi caso, por ejemplo, vivo con mis padres, mis hermanos viven fuera, se casaron ambos, tienen sus familias, entonces en verdad tuve muchos años con mi papi, vivo con ellos, estoy pendiente de ellos, trabajo, soy responsable, cumplo con mis obligaciones, entonces en verdad sí me da penita porque estoy dedicándome ahorita a zonas rurales, viajamos a Caraz, a las 30 comunidades campesinas que hay en Pueblo Libre, entonces sí, cuando viajo es, otra vez vas a viajar, sí papi, otra vez voy a viajar, invito a que él venga conmigo porque es una persona de 70 años súper vital, ¿no? Camina cada día y de vuelta a Chacarilla y siempre está en actividad, pero él no lo quiere. Y una cosa que mi mami siempre me dijo es, no obligues a las personas a que hagan lo que tú haces, ¿no? Van a tener su momento de quererlo ser. Yo sí he Ahora, tenido apoyo. chicos. Yo sí he tenido apoyo de mis papás. Es más, yo sí tengo el ejemplo. Mi mamá todos los lunes va al penal de mujeres y hace voluntariado también. Pero sí es natural, yo creo, que los papás se preocupen. No porque de eso no de tu tiempo, sino por un tema de que estés bien, que duermas Claro, bien, que comas bien, que no dejes también, en mi caso, a mis hijos. O sea, va por ahí más de que no les guste lo que hagas, Claro. sino de que algo pase, No, de que claro. tú estés bien. Tenemos, bueno,
Javier y yo el papel de a veces de abogados del diablo, entonces vamos a hacer una pregunta que va por otro lado, ¿ya? Porque también nos han escrito, ¿no?, al Facebook y algunas personas dicen que a veces la caridad como que queda bien, ¿no? Que hay un tema de ego. Entonces, ¿desde dónde ayuda uno? Quizás no tanto en el caso de ustedes, pero de repente si han visto, si se lo han preguntado, a veces... Sí, yo sí. Tuve una experiencia. Mi labor es básicamente con niños. Todo el mundo sabe que amo a los niños desde el colegio, era la que estaba en secundaria y cuidaba a los niños de primaria, voluntaria, ¿no? Y me perdía todas las actuaciones. Siempre me gustaban los niños, pero sí tuve una experiencia. Mi mami sí trabaja con ancianitos, yo no puedo. Es muy fuerte para mí ver ancianitos con enfermedades mentales, mal. Entonces me puse a llorar y me dijo, ándate a la casa, ¿no? O sea, no estás ayudando. Cuando estuve ahí, sí, y fui bastante tiempo al asilo público con mi mamá y sí vi gente que lo único que hacía era sonreírle a la cámara fotográfica, abrazar a un anciano, pedían al anciano que peor se viera. Y yo alucinaba, no podía creer que gente de la política pudiera ser tan evidente y ni siquiera tener, por Dios, o sea... Pero eso puede ser un caso muy fuerte, pero yo les cuento, por ejemplo, yo también he hecho muchas obras sociales y yo lo que veía, que una cosa que me incomodaba, y no sé ustedes cómo se vinculan con eso, es que la persona que en ayudas te mira hacia arriba, te mira como si fueras... El proveedor, claro, ¿no? O sea, y la tentación de quedarte arriba es bien grande para ayudar hacia abajo, porque esa persona te mira de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo hacen ustedes con esa tentación, que un poco es el trasfondo de lo que dice Natalia, que a mí me conflictuaba, porque no me gusta quedarme en este pedestal en el cual me ponen, pero es una tentación. Es ponerse a la altura de ellos. Exacto. Pero ¿cómo haces si te miran hacia arriba? No, es que tú tienes que romper el hielo. En el caso que trabajo con niños, por ejemplo, siempre me agacho para estar al nivel de los chicos, ¿no? Y poder hacerles sentir mi cercanía y mi amor. Eso los niños no los puedes engañar. Claro, pero de pronto, vamos a ir a una pausa, pero de pronto, mientras más amor le das, más santa te ven. Casi como si fueras la encarnación de Dios, porque dicen, mira esta mujer que ha venido y miren todo el amor que me da, y te pone en un rol que a veces puede ser un poco difícil, ¿no? Pero vamos a ir a una pausa y vamos a hablar sobre esto. Bueno, la pregunta ha movilizado un poquito, me dice que estoy dando la respuesta correcta, pero también me parecía interesante que digas, Jackie, que a veces te ha pasado, porque creo que uno no es inmune a eso. Sí, en ese sentido, a lo largo del camino, cuando vas ayudando, he metido la pata varias veces, ¿no? O sea, en el sentido, por ejemplo, me tocaba en el Hogar de Cristo repartir una sopa todos los viernes solidarios se llamaban, mi zona era el Jirón de la Unión. Teníamos que repartirle comida a los niños que dormían en la puerta de la Iglesia Virgen de la Merced. Ajá. Ahí están los niños tapados con periódicos y cartón y sus madres. Entonces me dicen, Jackie, te encargas los 4 viernes de este mes. Ok, perfecto. Cuando voy, la sopa es un pretexto, lo que queremos es estar con ellos, conversar con ellos, y ellos se acercan obviamente por la comida. Veía al costado un grupo de niños terocaleros. Entonces ellos me decían, Jackie, no te metas con los niños terocaleros. En esa época trabajaba en la segunda sala penal de tráfico ilícito de drogas de la Corte Suprema. Okay. Y decía, pero por Dios, ¿cómo puedo venir a hacerme, ¿no? O sea, ciega al problema y venir a estar con los niñitos que, ¿no? Que en realidad sí, son pobres, duermen en la puerta de la iglesia, pero no están drogándose. Ajá. Entonces me acerqué a ellos, eran de entre 6 y 10 añigitos, y había uno mayor de 15. Me acerqué a ellos y les quité las bolsitas de Terocal a todos y se las tiré a un... Estaba como cerrado, la iglesia y la Virgen Maestre le estaban ampliando o algo así, y las tiré ahí. Los niños, inmediatamente como gatitos, yo nunca había visto algo así, empezaron a trepar, a sacar las bolsas. Y se me tiran encima, como queriéndome, pues, lastimar, ¿no? Ay. Me jalan el pelo, o sea, atacándome, ¿no? Y el de 15 años les dice, déjenla. Se acerca y me dice, esto es para que aprendas a que nosotros no nos drogamos porque queremos. Ellos se drogan porque cuando están drogados no sienten hambre, no sienten frío, no sienten dolor, no sienten tristeza, no sienten nada. Entonces me quedé paralizada porque en realidad quería
pensé que resolver el problema era quitárselos y no estaba resolviendo nada. Entonces ahí me di cuenta que en verdad no me había puesto en el lugar de ellos, había ido simplemente a pasar un rato, a compartir un rato, a creer que podía fácilmente las cosas. Sí, exactamente. Y otro caso de inmadurez también fue que yo ayudaba mientras me sentía bien conmigo misma. Por ejemplo, si estaba bien con mi enamorado en ese momento, perfecto, iba donde los niñitos con SIDA. Iba siempre. Y me encariñé con una niña que se llama Katy, que se llamaba Katy, ahora está en el cielo. Y cuando tú entras al hogar, a la posada del Buen Pastor, la hermana te dice, la madre superiora te dice, no te encariñes con ninguno de ellos porque estos niños poco tiempo tienen como si fuera un chip de vida, ¿no? Un switch. Entonces no te encariñes con ellos. Y es imposible no encariñarse, pues, claro. es imposible. Me Es una encariñé extraña con consigna, Katy, ¿no? Y Katy lamentablemente ingresa al hospital del niño. Las enfermeras me dicen, Jackie, ya no va a volver a la posada. Katy está prácticamente agonizando. ¿no? Agonizando. La fui a ver lunes, martes, miércoles. Tuve un problema personal y el día que falto, ella muere. Ella muere sola porque era huérfana. Y la enfermera me dijo, pues qué pena, Jackie, porque en verdad lo único que hubiera querido ella es que tú estuvieras en ese momento ahí. Y nunca más volví, fueron varios años que dejé de hacer mi labor social porque me sentí totalmente disgustada conmigo misma, ¿no? Porque atendiste una necesidad personal. Porque no me sentía bien, en ese momento estaba triste. Y decidí no ir ese día al hospital. Pero por eso te ocupaste de ti. Se quiso proteger. Tristeza. Me ocupé de mi tristeza y la antepuse a la niña. ¿Y sientes ¿no? que eso fue un pecado enorme? No siento en verdad que fue un pecado, ni vivo con eso, porque yo que creo mucho en Dios y que soy católica, sé que Dios me perdonó en su momento, vivo libre con eso, pero bueno, maduré. Hoy en día no antepongo mis intereses personales a mi labor social, no antepongo mi tristeza o mi falta de energía o mi cansancio. Es que tú también estás hablando de algo importante, ¿no? Y que tiene que ver con que si te comprometes, cumples, ¿no? Exactamente. O sea, ya, porque ya hay un otro que está contando con eso. Pero entonces eso lo no es que tú ayudas cuando te da la ellos gana, te enseñan ¿no? muchísimo y ellos pero te enseñan qué bonito muchas sería cosas. que puedas comprometerte con esta persona, no le falles a esa persona, pero tampoco descuides pues tus obligaciones personales. Que no puedes tu dar lo que trabajo. no tienes. Si Claro. tú en ese momento no estás bien, por algún motivo, o sea, no podías ir. Yo lo creo así. Claro, que es diferente el enfoque, ¿no? Que dice, pero tú decías que tenías una respuesta para eso, Marino, cuando vienen las personas te miran hacia arriba, ¿no? Ah, llegó casi Dios. Claro. Es lo que a veces muchas personas piensan, pero en realidad es el asombro de que no esperan recibir la ayuda de otra persona, ¿no? Y en este caso, cuando tú dices eso, pienso que, digamos, crean un vidrio, ¿no? Como que miran así, pero la única forma, yo creo que es romper ese vidrio automáticamente. Y nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de tocar. Claro. Lo que yo hago inmediatamente es tocar. Doy un abrazo, le doy un beso, le cuento, le digo cómo estás, soy tu amigo, soy tal, me llamo tal, ¿qué haces? Yo también sonrío, a mí también me duele. Soy humano como tú. Somos iguales. O sea, no hay no tienes que mirarme arriba, no, nada. O sea, claro, para eso tienes que entender bien cuáles son las necesidades de la persona a la que tú vas a ayudar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú ya vas conociendo a la persona y vas diciendo, bueno, no, mira, yo soy como tú, hago también esto. Oye, ¿tú juegas fútbol? Sí, yo también juego fútbol. ¿Y de qué equipo eres, no? El fútbol. Entonces ahí vas agarrando, por ejemplo, a los niños en ese sentido, ¿no? De repente a una niñita, sí, profe, me gusta el vóley. Oye, ¿viste el último partido de vóley? Entonces esa conexión, esa conversación que va al nivel de la niña, entonces evita que te vean pues como algo grande, ¿no? Ellos sienten si es auténtico lo que tú le das, lo sienten. Y la pregunta que has planteado también es interesante y es hasta dónde vincularse. Porque aquí, claro, te dan como consigna ayuda sin vincularte. Pero es que eso no te lo pueden dar como consigna. Pero eso es imposible. O sea, no te lo pueden dar porque nosotros tenemos sentimientos. Todo el mundo tiene sentimientos. Entonces no es que apretas un botón en on y en off cuando me protejo o no me protejo, me involucro o no me involucro. Eso es algo que, claro, tienes tú que tratar de manejarlo. Es imposible. Hay unos que son realmente encantadores, no hay forma. O sea. Esta niña, por ejemplo, yo la llevaba a mi casa y mi papi me decía, Jackie, tienes SIDA.
Y yo le decía, sí, papi, pero ya te repartí el brochure donde te vas a enterar la forma de transmisión. Sí, pero igual, y tenía pánico, ¿no? Entonces le invitaba a almorzar cada semana, pedíamos permiso, le preguntaba del plato favorito, mi mami lo preparaba y nos sentábamos a la mesa. Y la niña tenía 12 años, pero sabía de política, en esa época el presidente Fujimori, y ella hablaba y sabía, ¿no? Entonces mi papá se quedó asombrado porque mi papá ama la política, ¿no? Entonces decía, pero esta niña de 12 años, ¿cómo sabe tanto, no? Y ya no era, ya no le pongan los platos de adultos, hay que comprarle platos rosaditos para la niña, platos bonitos para ella, ¿no? Y se lo fue ganando poco a poco. Entonces le dije, mira, Katy, en realidad mi papi empezó serio, ¿no? Le digo, pero te has ganado su corazón y que es difícil, ¿no? Y poco a poco en realidad son niños tan especiales que se van ganando a la gente fácilmente. Claro. Pero y este tema de, por ejemplo, tú te vinculas y tienes muchas personas a tu alrededor, ¿cómo? O sea, ahí, ok, tienes que vincularte porque te nacen los sentimientos, pero ¿cómo pones límites? Porque de pronto esos niños ya no los ves más. De pronto en algunos casos puede ser más fuerte porque fallecen. En mi caso no es tan, digamos, mi vínculo se genera en un fin de semana. Mis campañas comienzan el viernes, yo conozco a los pacientes que van a ir, salvo unos caseritos que tenemos que ya van y qué sé yo. Pero normalmente nosotros no sabemos quiénes son, qué edad tienen, no los conocemos. Llegan el día viernes y se van el día lunes. Entonces sí tenemos que, primero hay mucha ansiedad, porque hay toda una evaluación y normalmente no todos son operados, obviamente hay un cupo limitado. Entonces, el vínculo que se genera es viernes, sábado, domingo y lunes que se van. Es intenso, es todo un fin de semana, es con el paciente, pero también es con sus familiares. Desde el momento de la angustia, se le ha seleccionado o no, el tratar de explicarle, entenderle por qué no fue, por qué no es en ese momento que bueno para ellos operarlos. Y luego sí trabajar directamente sábado y domingo con los familiares, full. Más que con los niños, porque normalmente los niños son bien felices. Digo la verdad, los niños son súper felices. Nosotros incluso tenemos voluntarios encargados del entretenimiento. Cuando vamos a provincias, convocamos a algún colegio local para que los chicos de 15, 16 años vayan y jueguen con ellos. Son chiquitos sanos, ellos tienen el labio abierto, pero nada más. O sea, ellos son igual, juegan, van, vienen, ¿no? Entonces es más que nada con los padres, los adultos, los papás son los que tenemos más paltas en todo el tema, ¿no? Entonces, el vínculo es corto, largo, exacto. Está bien, la vida está realmente, es un poco de eso, vinculándonos todo el tiempo con las personas. Si dura como en tu caso un fin de semana es intenso. En mi caso hago amistad. Están invitadas dos de mis niñas a pasar Navidad en mi casa, por ejemplo, ¿no? Y crecen lazos de amistad y nos interesamos las unas por las otras. Entonces, ¿y tú no crees que las otras niñas sientan, no sé, rechazo o envidia de las que sí han sido invitadas a tu casa? No, en realidad son niñas bien sanas, bien lindas. Todas tienen de repente ellas la oportunidad de venir con nosotros a pasar Navidad porque hemos tenido más afinidad, hemos hecho más química. Con las otras niñas jugamos más cuando estamos en Caraz con ellas. Entonces, en realidad es como que súper compartido para todas, ¿no? No tratamos de no dejar a nadie de lado que se sienta triste. Siempre hay algún favorito, aunque no quieras. Es inevitable. Sí. Bueno, de hecho, muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí nos vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte del programa. Ya volvemos. Me quedo pensando, nos hemos quedado, ¿no? Sintiendo como, sí pues, realmente qué generosidad tan grande, pero qué cabida para la generosidad en el corazón de ellos, ¿no? Pero también me parece bien importante esa conciencia de darse cuenta que si uno no se da cuenta, fácilmente el impulso de la generosidad sale de otro lado, ¿no? Del ego. hecho, claro, de sentirte, ¿no? Superior. Y creo que eso es una tentación que todos los seres humanos tenemos y hay que ser conscientes para no enganchar, porque eso es lo peor que para uno y para quien quieres ayudar. Mira, peor me parece no ayudar, ¿ah? Eso es verdad. O sea, digamos, hay gente todos que no le interesa, tenemos, ¿no? Sí. A veces heridas que parchar, claro. También. Y si encuentras que te sientes útil ayudando a otro, está bien. En el camino sí es bueno que vayas como ampayándote, ¿no? O sea, desde dónde lo haces. Exacto. Y porque sí creo profundamente que ayudar es una autoayuda. Entonces, a la hora de dar y ver cómo eso realmente le facilita, le mejora la vida a otro, lo hace más feliz,
de pronto lo que empieza con un impulso del ego puede convertirse en algo que va sanando el corazón de ambos. Y finalmente es no verlo justamente como pobrecito, y eso creo que sucede cuando ya no te vinculas en función del problema que tienes, sino con esa persona que te cayó bien, que hubo química, como dice, que ya hay un afecto más allá de la problemática que puede tener. O sea, ahí donde yo creo que y el niño se da cuenta, o las personas que se dan cuenta que ya hay una cosa pues de persona a persona, ¿no? Ya el problema el foco no está en el problema, ¿no? Claro, bueno, y también lo que decía Elisa, el de no puedes dar lo que no tienes, pero puedes empezar a sembrarlo, quizás. Exacto. Bueno, gracias por acompañarnos hoy día. Ya saben, pueden encontrarnos en Facebook, hacer sus comentarios o sugerencias. Nos vemos, chao.